La Paz en el Catatumbo, un podcast para socializar los avances en los procesos de reparación colectiva en la subregión del Catatumbo. Producción realizada en el marco del proyecto de investigación Reparación colectiva y construcción de paz en el Catatumbo. Lineamientos de política pública para la consolidación de la paz territorial. Financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, en el marco de la convocatoria número 935-2023. Programa Orquídeas, Mujeres en la Ciencia, Agentes para la Paz. Hola, les saluda nuevamente María Eugenia. Es un gusto poder sintonizarnos con ustedes a través de este segundo episodio de nuestro podcast La Paz en el Catatumbo. Me acompaña, al igual que en el primer episodio, María Teresa Valencia. Ambas somos investigadoras orquídeas de MinCiencias y la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. Buen día, profesora María Eugenia, y un saludo a toda la audiencia. En el episodio de hoy queremos contarles los hallazgos que hemos obtenido en nuestro proyecto de investigación, los desafíos y las oportunidades de mejora identificadas para avanzar en la construcción de paz en el Catatumbo mediante la realización de trabajos, obras y acciones con contenido reparador y restaurador. Así es, presentaremos algunos de los resultados obtenidos en nuestro proyecto Reparación colectiva y construcción de paz en el Catatumbo. Lineamientos de política pública para la consolidación de la paz territorial. Recordemos que el objetivo general del proyecto era definir lineamientos de política pública para fortalecer las medidas y mecanismos de reparación colectiva en esta subregión de Colombia, y para cumplirlo aplicamos una metodología acción participativa. Si quieren conocer más detalles sobre los aspectos metodológicos de la investigación, les invitamos a escuchar el primer episodio de nuestro podcast La Paz en el Catatumbo. La presentación de los resultados la vamos a estructurar de la siguiente manera. En primer lugar, les vamos a contar cuáles son las acciones TOAR que se han realizado en el Catatumbo y que han sido reconocidas por la Secretaría Ejecutiva de la JEP. Allí podrán conocer dónde se han llevado a cabo, quiénes han participado en esos procesos, qué tipos de comparecientes se han vinculado y en qué han consistido dichas acciones. Luego, les contaremos cuál es la valoración que hacen los actores, especialmente las víctimas, frente a las acciones TOAR implementadas y su impacto en el desarrollo territorial y la construcción de paz. Finalmente, les contaremos cuáles son algunas de las recomendaciones en materia de política pública que consideramos deben implementarse para garantizar el potencial reparador y restaurador de los trabajos, obras y acciones con contenido reparador en el Catatumbo. Así es, profe. Los primeros hallazgos se orientaron a identificar que a noviembre del 2024 aún no existen sanciones propias impuestas a ninguno de los comparecientes, por lo cual todas las acciones TOAR que se han desarrollado han sido anticipadas. Según la Secretaría Ejecutiva de la JEP, a marzo del año 2024 en el departamento de Norte de Santander se habían certificado 32 acciones TOAR, 30 de ellas realizadas por comparecientes firmantes del Acuerdo de Paz, es decir, por exintegrantes de las extintas FARC-EP, y 2 habían sido realizadas en conjunto entre comparecientes firmantes del Acuerdo de Paz y comparecientes miembros de Fuerza Pública. El 60% de las acciones certificadas en Norte de Santander se han realizado en la subregión del Catatumbo. Los municipios que registran mayores procesos de reparación son Tibú con 8, Teorama con 5, El Tarra con 4, Ocaña con 2 y el municipio de Acarí con 1. Las acciones TOAR más realizadas corresponden a trabajo comunitario consistente en reparación o restauración de infraestructura como escuelas, vías y bibliotecas, actos de perdón y reconciliación, programas de alfabetización y pedagogía para la paz y actividades para la mitigación y recuperación del daño ambiental, como limpiezas, reforestación y mantenimiento de cuencas hídricas.
Al socializar los TOAR anticipados realizados por los firmantes de paz con las víctimas y los actores institucionales en los diversos espacios en los que pudimos confluir con ellos, identificamos que hay consenso frente a que las acciones de este tipo ayudan a impulsar el desarrollo de los territorios y que, en cierta medida, son un camino más efectivo para reparar el daño causado que el contemplado en el sistema penal ordinario. Sin embargo, para las víctimas, estas acciones no son realmente significativas si no se contribuye a la construcción de la verdad y al esclarecimiento de lo que pasó. Sin el cumplimiento de dicho compromiso, no hay acción que logre avanzar en la reparación del daño causado. Asimismo, insisten en que es necesario el cese de las hostilidades para evidenciar la voluntad real de paz de las personas que pertenecieron a este grupo armado, lo cual, en el marco de un conflicto tan complejo, en una zona en la que existe presencia de disidencias de la FARC, ELN y EPL, es complejo para algunas víctimas reconocer la voluntad de quienes firmaron el acuerdo y tras 9 años continúan comprometidos en el cumplimiento de lo pactado. Las víctimas también cuestionan la poca vinculación de sus intereses y sus necesidades en la definición de las acciones que se han implementado. Por su parte, los actores de la institucionalidad cuestionan que estos TOAR no sean sostenibles en el tiempo y representen paños de agua tibia para problemas estructurales que tras décadas no han sido resueltos por el Estado en una región en la que prevalecen las diversas necesidades. Por su parte, los comparecientes consideran que estas acciones TOAR permiten el diálogo y la articulación con las víctimas, propiciando un escenario favorable para la reconciliación. Sin embargo, la ausencia de recursos se ha establecido como el principal obstáculo para desarrollar acciones de mayor envergadura, pues muchos de los TOAR que se han implementado se han desarrollado con recursos propios. Y por el contrario, aquellos en los que se ha logrado un ejercicio de articulación con la cooperación internacional, entidades del gobierno nacional o de los gobiernos municipales, el impacto en el mejoramiento de aspectos claves para el bienestar de la comunidad y la incidencia en el largo plazo ha sido mayor, como por ejemplo en el caso de las escuelas de paz que permitieron el restablecimiento del derecho a la educación en varias veredas del Catatumbo. Finalmente, en términos de recomendaciones en materia de política pública para fortalecer la efectividad e impacto de los procesos de reparación en la subregión del Catatumbo, queremos destacar lo siguiente. Es necesario mejorar los procesos de planeación y diseño en conjunto de las acciones TOAR a implementar. En ese sentido, es indispensable que los intereses y las necesidades de las víctimas sean tenidas en cuenta en la definición de las acciones. Ellas, como centro del acuerdo y de la reparación, son quienes deben ser parte de la identificación del daño causado y la discusión de las acciones a través de las cuales pueden ser reparados y reparadas. En aras de garantizar la sostenibilidad y el impacto de los TOAR, los gobiernos municipales deben incluir en la planeación de los proyectos PEDET para el cumplimiento de las metas de los planes de desarrollo la vinculación de los comparecientes. Esto permite capitalizar el esfuerzo y orientar el compromiso de los comparecientes, dotándolos de recursos para que contribuyan a la materialización de proyectos claves para el mejoramiento de la calidad de vida de la población afectada por el conflicto. Es importante comprender las capacidades y saberes diferenciales con los que cuentan los comparecientes para vincularlos en actividades que garanticen su real contribución en el desarrollo de los proyectos. Posibilitar la participación activa de las víctimas en estos procesos de reparación demanda en primer lugar un esfuerzo por acreditarlas. Hemos identificado que varias organizaciones de víctimas muy fuertes en la subregión del Catatumbo aún no se encuentran acreditadas y en consecuencia no han sido parte de un proceso de acompañamiento en términos psicosociales, dificultando su vinculación a los procesos de reparación. Finalmente, consideramos que es necesario enfocar esfuerzos en pedagogía para la paz, capacitar a los actores gubernamentales y a las víctimas
en materia de justicia transicional restaurativa es fundamental para permitirles comprender su alcance, pero también sus limitaciones y no generar falsas expectativas. Sentar las bases para la gobernanza multiactor en la región demanda pedagogía para la paz. Esperamos que les hayan gustado estos 2 episodios a través de los cuales incursionamos en la generación de este tipo de productos de investigación. Si quieren conocer más detalle de nuestro proyecto o consideran interesante que lo socialicemos en algún otro espacio, estamos dispuestas a contarles con mayor detalle este proyecto que permitió que la academia fuera facilitadora de diálogos para la reparación y la transformación de Colombia en un territorio de paz. Antes de terminar, le agradecemos al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, MinCiencias, a la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña por hacer posible este proyecto, a los gobiernos municipales de la subregión del Catatumbo, a los personeros, defensores del pueblo y representantes de organismos de cooperación internacional que con tanta receptividad atendieron el llamado que les hicimos desde el proyecto para promover la escucha vinculante. De manera muy especial, queremos darle las gracias al equipo de abogados del convenio OEI-JEP, que acompañan y representan a los comparecientes firmantes de paz en el cumplimiento de sus compromisos y que fueron ampliamente generosos acompañándonos en las visitas de campo y en varias de las actividades del proyecto. Gracias a los firmantes de paz por mantenerse en su apuesta por la reincorporación, pese a todas las vicisitudes que han enfrentado en el proceso de implementación del acuerdo. Pero sobre todo, gracias a las víctimas que desde las mesas municipales y las organizaciones tienen la valentía de continuar buscando la verdad, la justicia y la reparación como mecanismos facilitadores para la construcción de la paz y la reconciliación. Son ustedes, las víctimas, el faro de nuestras apuestas de ciencia por la paz, para que ojalá nunca nadie tenga que volver a vivir lo que ustedes vivieron. Producción realizada en el marco del proyecto de investigación, reparación colectiva y construcción de paz en el Catatumbo. Lineamientos de política pública para la consolidación de la paz territorial, financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Universidad Francisco de Paula Santander, Seccional Ocaña, en el marco de la convocatoria número 935-2023. Programa Orquídeas. Mujeres en la ciencia, agentes para la paz.